Capítulo 3. Adán y Eva en el jardín del Edén 1. Dios plantó el jardín en el oriente, en Edén y colocó a Adán allí. Génesis 2, 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2, 15 al 17 dice, tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 2. Dios instruyó a Adán para que estuviera equipado con el conocimiento suficiente de la vida para gobernar sobre todas las cosas como el Señor de toda la creación. Cuando Adán fue creado, aunque su apariencia era la de un adulto, él seguía siendo como un bebé recién nacido, en lo que a conocimiento concierne. Esto es como una computadora nueva a la cual no se le han ingresado datos todavía. De esta situación, Adán adquirió paso a paso y directamente de Dios, toda clase de conocimiento. Él aprendió acerca de Dios, sobre el reino espiritual, sobre la verdad, bondad, luz y muchas otras cosas del conocimiento espiritual, incluyendo también el conocimiento para gobernar sobre todas las cosas. Después que Adán obtuvo el conocimiento suficiente, él finalmente tuvo la capacidad para gobernar sobre todo y someter todo como Señor de toda la creación. El conocimiento y la sabiduría de Adán. Génesis 2:19 dice, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Adán estaba equipado con el conocimiento suficiente de la vida para gobernar sobre todas las cosas. Actualmente, ni el mejor conocedor de las aves sería capaz de distinguir todos los nombres y características de todos los pájaros de la tierra. Pero Adán conocía las características y ecología no solo de las aves sino también de todos los animales, de manera que pudo darle un nombre a todos apropiadamente. 3. Adán y Eva empiezan a multiplicarse dando a luz a muchos hijos. A Dios le pareció que no era bueno que Adán estuviera solo. Así que, Dios provocó que éste cayera en un profundo sueño para crear una ayuda idónea para él. Dios tomó una de las costillas del hombre y cerró la carne mientras éste dormía. Luego él creó a la mujer de esta costilla y la llevó al hombre. Dios hizo que el hombre se uniera con su esposa, y que se convirtieran en una sola carne. Génesis 2:20 a 25 habla sobre esto, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto era no porque Adán se sintiera solo, sino porque Dios había estado solo por un largo periodo de tiempo antes del principio de los tiempos y él sabía lo que era la soledad. El gran amor y misericordia de Dios, le llevó a hacer una ayuda para Adán y él conociendo de antemano la situación de Adán, bendijo al hombre y a su esposa para que fueran fructíferos, prósperos y que llenaran la tierra. Dios el Creador les dio a Adán y a Eva la semilla de la vida para que ellos pudieran tener descendencia. Él le dio esperma al hombre y óvulo a la mujer. En el esperma y en el óvulo está concentrada la energía de la vida de los padres. En una semilla de vida tan pequeña, están contenidos la apariencia, personalidad, inteligencia y hábitos de los padres de manera que los hijos se asemejen a ellos. En Génesis 1:28, los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 4. Adán vivió más tiempo de lo que la gente piensa en el jardín del Edén. Entonces, ¿cuánto tiempo vivieron Adán y su esposa Eva en el jardín del Edén? El jardín del Edén es un lugar donde no hay enfermedad, envejecimiento o muerte. La Biblia no describe esto en detalle, pero usted tiene que saber que ellos vivieron allí mucho más tiempo de lo que la gente cree. La Biblia habla de todos estos detalles solamente en unos pocos versículos. Mucha gente piensa que Adán comió la fruta prohibida y cayó en destrucción inmediatamente después que Dios lo puso en el jardín del Edén. Algunos preguntan, la Biblia dice que la historia de los seres humanos inicia de hace 6.000 años atrás, pero como se explican muchos fósiles que datan de más de 100.000 años atrás, la historia de la cultivación humana en la Biblia es de cerca de 6.000 años, empezando de la época cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Esto no incluye el largo periodo durante el cual ellos habían vivido en el jardín del Edén.
Al pasar mucho tiempo, ha habido grandes cambios geológicos y geográficos como reacciones de la corteza y varios ciclos de reproducción y extinción que se han llevado a cabo. De la manera que Dios bendijo a Adán y su esposa en Génesis 1:28, el primer hombre Adán, antes de que fuera maldecido, habían caminado con Dios y dado a luz a muchos hijos durante muchos tiempo y habían llenado el jardín del Edén. Por este periodo largo de tiempo, Adán disfrutó de gran autoridad como el Señor de todas las cosas y no careció de nada. Capítulo 4. Libre albedrío y la desobediencia de Adán 1. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dio a Adán y a Eva libre albedrío y les permitió disfrutar de abundancia y de gozo en el jardín del Edén. Sin embargo, había una cosa que Dios les prohibió. Dios les ordenó que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 2:15 al 17, se declara, tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si Adán hubiera entendido lo profundo del corazón de Dios y le hubiera amado verdaderamente, él no habría comido la fruta prohibida porque él conocía la orden de Dios. Sin embargo, él no obedeció esta orden específica porque no amaba a Dios verdaderamente. Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén y estableció una ley estricta entre él y el hombre. Dios permitió que el hombre conservara esta orden en su propio libre albedrío. Esto se debe a que Dios pretendía obtener verdaderos hijos que le obedecieran a él desde lo profundo de su corazón. 2. Adán comió la fruta prohibida. Dios tenía que haberle enseñado al primer hombre Adán que él gozaría la vida eterna y de bendiciones siempre y cuando él obedeciera a Dios, pero que también alcanzaría la muerte eterna si le desobedecía. Dios le advirtió que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mas sin embargo, Adán y Eva ignoraron la orden de Dios, y comieron de la fruta prohibida. Satanás trató desde el principio de obstaculizar el plan de Dios de criar hijos verdaderos y espirituales. Después de todo, Satanás logró tentarlos para que comieran la fruta, lo hizo por medio de la serpiente la cual era más astuta que los otros animales. Génesis 3:1. Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios. 1. ¿Cómo desobedeció Adán la orden de Dios? ¿Cómo fue que Adán desobedeció la orden de Dios? Aun cuando él era un espíritu viviente y se le había enseñado solo la verdad de Dios. Adán recibió el poder y la autoridad de Dios para gobernar y proteger el jardín del Edén. Dios hizo que él lo resguardara en caso de que Satanás y el diablo pretendieran interrumpir en él. En Génesis 2:15, encontramos que Dios hizo que Adán manejara y tomara cuidado del jardín del Edén. Adán recibió el poder y la autoridad de Dios para gobernarlo y protegerlo. Dios hizo que él lo protegiera de cualquier interrupción de Satanás y del diablo. 2. Satanás tentó a Adán y a Eva a través de la serpiente. De hecho, Satanás no falló en controlar la serpiente y tentar a Adán y a Eva. ¿Cómo fue esto posible? En una palabra, Satanás es un espíritu maligno que tiene autoridad sobre el reino del aire. Satanás no tiene forma. En Efesios 2:2, se habla de Satanás como el gobernador del reino del aire, el espíritu que está obrando en aquellos que son desobedientes. Debido a que Satanás es como ondas de radio que vuelan en el aire, Satanás pudo controlar a la serpiente en el jardín del Edén para tentar a Adán y a Eva. Génesis 1 muestra la repetición de una frase especial. Al final de cada día de la creación, la Biblia repite, y vio Dios que era bueno. Esta frase no se declaró en el segundo día cuando la expansión fue hecha. De nuevo, en Efesios 2:2 se habla de en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dios sabía de antemano que los espíritus malignos tendrían la autoridad sobre el reino del aire. 3. ¿Cómo logró la serpiente tentar a Eva para que desobedeciera a Dios? La serpiente era muy cercana a Eva. Cuando usted es tentado a través de sus familiares, amigos o por aquellos a quien ama, es más probable que por medio de ellos, usted se aparte de la verdad de la misma manera. Cuando Satanás tentó a Eva, este usó la serpiente, la cual generalmente estaba muy cerca de Eva. Pero la serpiente es solamente uno de los animales del campo. ¿Cómo fue que logró que Eva desobedeciera la orden de Dios? En el jardín del Edén, el hombre se podía comunicar con todas las criaturas vivientes, con las flores, los árboles, pájaros, bestias, etc. Eva incluso se podía comunicar con la serpiente. Originalmente, las serpientes eran amadas por el hombre y mantenían un buen trato con ellas, a diferencia de lo que sucede este tiempo, eran suaves, limpias, largas y muy astutas de modo que eran preferidas por Eva. Ellas conocían a Eva muy bien y sabían complacerla. Es un caso similar a los perros hoy en día, que son preferidos por sus dueños,
por el hecho que son más inteligentes y obedecen mejor que cualquier otro animal. Hay mucha gente que dice, las serpientes son terribles, venenosas y repugnantes. A ellos no les gustan las serpientes casi por instinto, ya que estas son las que engañaron al primer hombre Adán y su esposa Eva, para que desobedecieran la orden y los empujaron dentro del camino de la muerte. De hecho, la serpiente, antes que fuera maldecida, no era para nada repugnante. Así como las otras criaturas de Dios, ellas también eran amorosas y tenían una apariencia agradable. La apariencia actual de las serpientes es la que adquirieron cuando fueron maldecidas por Dios, después de haber engañado a Eva. La serpiente no era solamente encantadora, sino también muy inteligente, mejor dicho era muy astuta. Ser inteligente, en otras palabras, significa que tenía suficiente sabiduría para conquistar el corazón de la gente, así fue que pudo agradar a Eva y conquistar su corazón. Por lo tanto, es muy posible que Eva hubiera tenido ninguna precaución de ella y por eso no fue difícil que la engañaran. Eva no guardó la orden de Dios en su mente y dudó un poco de su palabra. La serpiente sabía que Dios le había dicho a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces la serpiente astutamente le preguntó a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Cómo le contestó Eva a la serpiente? Ella dijo, en Génesis 3:2-3, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios le había dado a Adán una advertencia clara, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Él enfatizó que ellos nunca estarían vivos si comían de ese árbol. Sin embargo, la respuesta de Eva no fue tan obvia. Ella solo contestó vagamente, tú morirás. Ella omitió la palabra ciertamente. En otras palabras, ella quiso decir, si tú comes la fruta prohibida, puede que mueras o puede que no. Ella no conservó la orden de Dios en su mente y dudó un poco de la palabra de Dios. Después que la serpiente escuchó su respuesta vaga y dudosa, se apresuró a tentarla más fuertemente esta e incluso distorsionó la orden de Dios. La serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. La serpiente empezó a alterar la orden de Dios e impulsó a la mujer sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Luego la tentó de nuevo, estimulando aún más su curiosidad. La lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida la consumieron, y la llevaron a caer en el pecado de la desobediencia. Ella tomó el fruto y lo comió, también le dio a su esposo, quien estaba con ella, y él comió. Después que Satán sopló deseos pecaminosos en la mujer valiéndose de su pensamiento falso, el árbol le pareció a ella diferente a lo que había conocido hasta ese momento. Génesis 3:6 declara, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella debió de haber desechado la tentación de la serpiente completamente y en forma absoluta. Los deseos del hombre pecaminoso, la lujuria de sus ojos y el orgullo de la vida la consumieron, y la llevaron al pecado de la desobediencia. Algunos dicen, no comieron Adán y Eva de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal porque ellos tenían una naturaleza pecaminosa en ellos. Ellos no tenían ninguna naturaleza pecaminosa sino solo bondad antes de que desobedecieran. Solo tenían su libre albedrío por medio del cual podían decidir si comer o no la fruta en contra de la orden de Dios. Al pasar el tiempo, ellos olvidaron la orden de Dios. Entonces Satanás los tentó por medio de la serpiente y ellos cayeron ante la tentación de esa manera, el pecado entró en ellos y desobedecieron el mandato que Dios había establecido. Este es un caso similar al de los niños que crecen en medio de la maldad. Aún el niño que es malvado en acciones y en palabras, no ha sido siempre así desde su nacimiento. Al principio, imita las malas expresiones y maldiciones de otros niños sin conocer verdaderamente su significado o puede que siga a un muchacho que golpea a otro, y empiece a disfrutar golpear a otros y al verlos empezar a llorar de manera que golpea a otros repetidamente y la maldad es concebida y crece en él de la misma manera. Adán no tenía una naturaleza pecaminosa desde el principio. Cuando él desobedeció el mandato de Dios y comió del árbol por su propia voluntad, el pecado fue concebido y la maldad fue establecida en él. 3. El resultado de la desobediencia de Adán, la paga del pecado es la muerte. Justo como Dios le dijo a Adán, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Adán y Eva ciertamente murieron después de haber comido del árbol. En Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Romanos 6:23 nos enseñan la ley del reino espiritual sobre las consecuencias del pecado, la paga del pecado es muerte. Veamos cómo la muerte llegó a Adán y a Eva debido a su desobediencia. 1. Cuando Adán y Eva desobedecieron al mandato de Dios, su espíritu, el amo del hombre, murió. Dios claramente le dijo a Adán, el día que comas de ella ciertamente morirás. Pero, ellos no murieron inmediatamente después que desobedecieron la orden de Dios. Ellos vivieron por mucho tiempo más y dieron a luz a muchos hijos. Entonces, ¿qué era la muerte de la cual Dios les advirtió? Dios no se refería a la muerte de sus cuerpos sino a la muerte de sus espíritus. Los hombres habían sido creados con un espíritu que podía comunicarse con Dios, un alma que estaba sometida a su espíritu y un cuerpo que era la morada del alma y del espíritu. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que el hombre está compuesto de un espíritu, un alma y un cuerpo. Cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, su espíritu, el amo del hombre, murió. Dios es perfecto y puro, y es santo que habita en una luz inaccesible, de manera que los pecadores no pueden estar con él. Adán se podía comunicar con Dios cuando era un espíritu viviente, pero ya no pudo comunicarse más con Dios después que su espíritu murió a causa del pecado. 2. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén y desde ese momento, sus problemas y dificultades empezaron. La cultivación humana empezó desde ese momento. El jardín del Edén era un lugar de belleza y abundancia donde no había preocupaciones ni angustias, y Adán y Eva podían vivir allí para siempre comiendo del árbol de la vida. Pero fueron expulsados de este precioso lugar después que pecaron. Entonces a partir de ese momento, sus problemas y dificultades empezaron. La mujer empezó a tener dolores de parto más intensos. El deseo de ella llegó a estar sometido a su esposo y su esposo llegó a gobernar sobre ella. Dios dijo en Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Solamente después que el hombre pecó, cultivó la tierra que estaba maldita con severo y dolorosos trabajos, entonces él pudo comer de ella todos los días de su vida como dice Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y Dios dijo a Adán en Génesis 3:18-19, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. A través de estos versículos, Dios especifica que el hombre tiene que regresar a ser un puñado polvo. No solo el hombre sino también todas las cosas fueron maldecidas. Cuando Adán, quien era el Señor de todas las cosas, pecó y fue maldecido, la tierra y todo ganado, toda bestia del campo y los pájaros en el aire fueron maldecidos junto con él. Entonces la tierra empezó a producir espinas y cardos, y el hombre podía cosechar plantas para alimento solo después de realizar dolorosos trabajos y con el sudor de su frente. El hombre fue forzado a enfrentar lágrimas, penas, dolor, enfermedades, muerte y todo aquello que se asemeja, porque ellos fueron maldecidos en esta tierra. De allí que en Romanos 8:20-22 se lee, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Todos los descendientes de Adán nacen con el pecado y están destinados a ir por el camino de la muerte. Por causa de Adán, el antepasado de toda la humanidad, quien cometió el pecado de la desobediencia y por lo cual su espíritu murió, todos sus descendientes nacen como pecadores y van por el camino de la muerte. Romanos 5:12 nos recuerda el legado permanente de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los hombres son inevitablemente pecadores debido al pecado original. Dios facultó a todas las personas para que fueran fructíferos e incrementaran en número, a través de la semilla de la vida que Él les dio cuando creó al hombre. Las personas son concebidas por medio de la unión de un esperma y un óvulo, los cuales entregó Dios a cada hombre y mujer respectivamente para que fueran la semilla de la vida. Ya que el esperma y el óvulo contienen las características de cada padre, el bebé concebido de esta unión refleja las características de sus padres, tal como, apariencia, personalidad, gustos, hábitos,
preferencias, formas de caminar, etc. De esta manera, la naturaleza pecaminosa de Adán ha sido transmitida a todos sus descendientes, y esto es llamado el pecado original. Todos los descendientes de Adán nacen con este pecado original. Así que, ¿todos los hombres son inevitablemente pecadores? B. Evidencia del pecado original. Algunas personas no creyentes se quejan, porque ¿cómo es que yo soy un pecador? Yo no he cometido pecado. Otros preguntan, ¿cómo puede ser posible que el pecado de Adán haya sido transmitido a mí? Permítame darle el ejemplo de un niño. Una madre que está amamantando tiene un niño que aún no llega a 1 año de edad. Y si ella amamanta a otro niño frente a la mirada de su propio hijo, es muy probable que el bebé se moleste y trate de empujar al otro bebé. Si la madre no para de darle pecho al otro bebé o el bebé no deja de succionar el pecho de la mujer, el hijo puede que trate de empujar o golpear a la madre o al otro bebé. Y si la madre continúa amamantándolo, el hijo posiblemente romperá en llanto. Aun cuando nadie ha enseñado al pequeño bebé la envidia, los celos, el odio, la gula, o el golpear a alguien, el bebé ha tenido esas actitudes malvadas en su mente desde que nació. Este hecho explica que el hombre nace con el pecado original el cual hereda de sus padres. C. El pecado tangible, el pecado cometido por uno mismo. ¿Cuánto pecado comete una persona a lo largo de su vida? Usted tiene que comprender que no solo las acciones pecaminosas sino también toda clase de maldad en la mente es un pecado ante Dios quien es luz en él mismo. Dios percibe y observa la maldad en la mente tal como odio, gula, condenación, y mucho más de allí que, la Biblia nos dice que ninguno será declarado justo a la vista de Dios por las obras de la ley y todos los hombres han sido destituidos de la gloria de Dios porque han pecado. Romanos 3:20 y 23, 4, tú, la serpiente, comerás polvo todos los días de tu vida. Entonces, ¿cómo fue maldecida la serpiente? En Génesis 3:14, Dios le dijo a la astuta serpiente que hizo caer al hombre en el pecado, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Sin embargo, las serpientes no comen polvo sino animales vivos como pájaros, ranas, ratones o insectos. Dios dijo claramente, y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Cómo interpreta usted este versículo? El polvo aquí simboliza a los hombres que fueron hechos del polvo de la tierra, Génesis 2:7, y la serpiente representa a su enemigo Satanás y el diablo, Apocalipsis 22. La serpiente comerá polvo todos los días de tu vida se aplica a que Satanás y el diablo devoran a la gente que no viven bajo la palabra de Dios sino que prefieren caminar en la oscuridad. El diablo merodea alrededor como león rugiente buscando a alguien a quien devorar. Aún los hijos de Dios enfrentan problemas y dificultades que Satanás y el diablo les acarrean si estos cometen maldades y pecados en contra de la voluntad de Dios. Actualmente, Satanás y el diablo merodean los alrededores como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Si ellos encuentran a alguien, los esclavizarán bajo la maldición del pecado y arrastrarán a esta persona por el camino de la destrucción. Si es posible, ellos tratarán incluso de hacer caer a los hijos de Dios. Satanás y el diablo tientan a todos aquellos que dicen, yo creo en Dios, pero no están seguros de la veracidad de la palabra de Dios, y esto los lleva al camino de muerte. Generalmente, Satanás y el diablo tratarán de hacerle caer a través de esas personas cercanas a usted, así como su esposo, amigos y familiares de la misma manera que hizo caer a Eva por medio de la serpiente que era su mascota amada. Como un ejemplo, su esposo, o amigo, le pueden preguntar, no es suficiente que vayas a la iglesia solo los domingos por la mañana, siempre tienes que asistir a la iglesia al servicio de la tarde también o siempre haces el esfuerzo de congregarte todos los días. Dios percibe y conoce todos los deseos de tu corazón porque Él es omnisciente y omnipotente. Necesita verdaderamente clamar en voz alta cuando oras. Dios le manda a recordar el día santo y guardarlo en santidad, Éxodo 28, tratar de congregarse en el nombre del Señor, Hebreos 10:25, y aclamar en voz alta cuando ora, Jeremías 33:3. Satanás no puede tocar ni hacer pecar a aquellos que moran en la palabra de Dios completamente, Mateo 7:24-25, 4. Porque colocó Dios el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén. Cuando la gente escucha acerca de que Adán cometió pecado y los resultados de esto, ellos posiblemente tendrán la siguiente pregunta, ¿por qué tuvo Dios que crear el árbol del conocimiento del bien y del mal en primer lugar? Si no hubiera sido así,
él no habría cometido pecado, así que no tendría que haber sido castigado. 1. Adán y Eva no podían conocer la verdadera felicidad en el jardín del Edén. El jardín del Edén era muy bello y frondoso, más allá de toda imaginación. Dios hizo que toda clase de árboles crecieran allí. Estos eran agradables a la vista y buenos para comer. En el medio del jardín estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 2:9. ¿Por qué, entonces, colocó Dios el árbol del conocimiento del bien y del mal en el centro del jardín junto con el árbol de la vida? ¿Para que se viera bien? Dios nunca pretendió encaminarlos por el camino de la destrucción tentándolos a que comieran del árbol. Había un plan de Dios para permitirnos entender la relatividad por medio del árbol del conocimiento del bien y del mal, y para que nos convirtiéramos en sus verdaderos hijos espirituales y, que pudiéramos apreciar su corazón. Cuando las personas experimenten lágrimas, angustias, pobreza o enfermedad, ellos pensarán en que Adán y Eva tuvieron que haber sido muy felices en el jardín del Edén pues no experimentaban males como lágrimas, angustia, pobreza o enfermedades. Sin embargo, la gente en el jardín del Edén no conocía la verdadera felicidad ni el verdadero amor ya que ellos no habían experimentado la relatividad de estos. Veamos un ejemplo. Hay dos muchachos, uno nació y creció en la pobreza, pero el otro nació en la abundancia y la disfrutó. Si usted le obsequia un juguete muy caro como regalo a cada uno de ellos, ¿qué clase de reacción tendría cada uno? Por un lado, el muchacho que nació en la riqueza no estará tan agradecido porque difícilmente reconocerá el valor del juguete. Por el otro lado, el otro muchacho que creció en la pobreza estará muy agradecido y considerará el juguete como algo muy preciado. En la misma forma, aquellos que experimentan la relatividad de libertad y de abundancia, valoran y disfrutan la verdadera felicidad y la verdadera libertad. 2. La verdadera felicidad llega a través de experimentar la relatividad. Si usted quiere conocer y disfrutar el verdadero valor de las cosas, tiene que experimentar el lado relativo de ellas. Usted no puede reconocer totalmente su verdadero valor hasta que experimenta sus aspectos opuestos. Por ejemplo, si usted quiere conocer la verdadera felicidad, tiene que experimentar la infelicidad. Si quiere conocer el verdadero valor del amor, tiene que experimentar el odio. No puede reconocer totalmente el valor de su salud, hasta que experimenta el dolor de una enfermedad, no reconocerá el valor de la vida eterna y no estará agradecido con Dios Padre quien nos prepara para disfrutar del cielo, hasta que no entiende que con seguridad hay muerte y un infierno. El primer hombre Adán disfrutó todo lo que él quiso comer y tuvo la autoridad de gobernar sobre todas las cosas en el jardín del Edén. Él se ganó todo eso sin trabajar con dolor y sin el sudor de su frente. Por esa razón, él no expresó agradecimiento a Dios quien le dio todo eso, ni reconoció su gracia y su amor en su corazón. 3. A diferencia del jardín del Edén, hay muchas cosas relativas en este mundo. Más tarde, Adán desobedeció el mandato de Dios al comer la fruta prohibida. Él fue un espíritu viviente hasta ese momento, pero después que pecó, su espíritu murió y se convirtió en un hombre de carne. Él y su esposa fueron expulsados del jardín del Edén y vinieron a vivir en esta tierra. Adán empezó a soportar lo que nunca había experimentado en el jardín del Edén, lágrimas, sufrimiento, enfermedad, dolor, desgracia, muerte, etc. Al final, él llegó a experimentar todo aquello que era opuesto a la felicidad del jardín del Edén. En este proceso, Adán y Eva pudieron entender y sentir lo que eran felicidad e infelicidad y cuán valiosas habían sido la libertad y la abundancia que Dios le había dado en el jardín del Edén. 4. Dios cultiva al hombre con amor paternal para obtener verdaderos hijos. Si el hombre vive sin experimentar la verdadera felicidad, ¿cuál es el sentido de sus vidas aunque vivan con comodidad? De tal modo, que aun cuando tenemos que sufrir por un corto periodo de tiempo, si logramos reconocer la felicidad a través de este breve sufrimiento, ese momento sería una parte valiosa de la vida. Los padres físicos no crían a sus hijos solo en la casa, aun cuando ellos aman a sus hijos en gran manera. Fuera de la casa, hay malas influencias de los amigos y tantos peligros como accidentes de tráfico y enfermedades contagiosas. Pero, para que los hijos puedan crecer totalmente después de ir a la escuela y de experimentar esta sociedad, los padres los envían fuera, al mundo. Es lo mismo con Dios Padre. Tenía que ser bueno que Adán reconociera la felicidad en su corazón y dar gracias a Dios como un hijo que ama a Dios. Pero a diferencia de Dios el Creador, una criatura, como el hombre, no puede reconocer la relatividad de las cosas a menos que las experimente. Esta es la razón por la cual Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal, para permitir que el hombre experimentara la infelicidad y el dolor, de manera que pudiera entender genuinamente la relatividad.
y no el concepto de ella en su cerebro. A través de las experiencias dolorosas, ellos pudieron entender finalmente el verdadero valor y significado de todas esas cosas una por una desde lo profundo de sus corazones. Debido a que ellos habrán conocido y sentido la verdadera felicidad a través de la cultivación humana, los hijos de Dios no lo traicionarán de nuevo así como lo hizo Adán en el jardín del Edén, no importa cuánto tiempo haya pasado. En lugar de eso, ellos le amarán a él más y más abundantemente, se llenarán de gozo y de agradecimiento y le darán gran gloria a él. 5. Los hijos de Dios entrarán al cielo eterno y disfrutarán la felicidad perfecta eternamente. Los hijos de Dios que han experimentado lágrimas, sufrimiento, dolor, enfermedad, muerte, etc., en este mundo, entrarán al cielo eterno y disfrutarán felicidad eterna, amor, gozo y agradecimiento por siempre. Ellos sentirán el gozo de la felicidad perfecta en el cielo. En este mundo carnal, todo se descompone y muere, pero no hay putrefacción, muerte, lágrimas ni sufrimiento en el reino eterno de los cielos. El oro es considerado de gran valor en este mundo, pero todas las calles de la Nueva Jerusalén están hechas de oro puro. Las casas celestiales están hechas de joyas muy bellas y valiosas. Cuán maravillosas y bellas son. El apóstol Pablo pudo proseguir su camino hasta el final con gozo y agradecimiento. Dios le mostró una visión y le permitió ver el tercer cielo, 2 Corintios 12, 1-10. Él tuvo que afrontar tremendas dificultades como apóstol de los gentiles. Dios le mostró a él, la gran belleza del cielo y lo animó a seguir su camino hasta el final con anhelo por el cielo. Él fue golpeado con varas, azotado severamente, apedreado, encarcelado frecuentemente, y derramó su sangre mientras predicaba el Evangelio del Señor, 2 Corintios 11, 23-27. A pesar de todo esto, Pablo sabía que todas esas cosas serían recompensadas grandemente, más allá de una descripción, en el cielo. Al final, todas sus dificultades se volvieron en grandes bendiciones celestiales. Los hombres de Dios no anhelan este mundo. Ellos anhelan solamente el reino de los cielos. Este mundo es un momento a la vista de Dios, pero la vida en el reino de los cielos es eterna. No hay lágrimas, ni tristeza, ni sufrimiento, ni muerte en el cielo. Así que, ellos pueden vivir llenos de gozo anhelando las grandes recompensas con las que Dios los galardonará en el cielo, de acuerdo a lo que ellos hayan sembrado o hecho.